Mother, you're always around. Let me tell you. Y nosotros que continuamos en el retorno del brujo y a esta hora de la noche damos la bienvenida a un buen amigo de este programa, compañero en las tareas radiofónicas con un fantástico programa, La Rosa de los Vientos, Jesús Callejo. Jesús, muy buenas noches. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hablamos de Vaticano y mafia, Iglesia y mafia. En principio no tienen nada que ver, pero la realidad nos demuestra que sí que convergen en determinados puntos, ¿no? Así es. La idea que tenemos del Vaticano es que es un centro de espiritualidad y que, bueno, conserva las raíces de ese cristianismo, ¿no? Y de ese principio de amar los unos a los otros, pero la realidad es muy distinta, ¿no? Y muy distinta no ahora, sino a lo largo de todo lo que es la historia del papado en sí, ¿no? Tanto la historia de la religión cristiana ni católica, pero sí la historia del papado, donde como hombres que han sido y son, pues tienen sus debilidades y, cómo no, tienen sus escarceos un poco en ese límite difuso de la delincuencia. Y casos hay, escándalos ha habido, donde esa espiritualidad ha quedado casi en un segundo plano. Quizá el más significativo de esos escándalos sea el relativo a la quiebra del Banco Ambrosiano, Jesús. Sí, yo creo que ese fue el aldabonazo que más tinta hizo correr, que más titulares de prensa promovió y, bueno, un poco el que sirvió de acicate para que luego se escarbara en otros asuntos turbios que tenía el Vaticano. Es cierto que la quiebra del Banco Ambrosiano, y sobre todo en relación con las finanzas vaticanas, pues ha sido uno de esos temas jugosos para periodistas y, bueno, para conspiranoicos en general. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta en aquel momento, y bueno, estamos hablando del año 1981, que es cuando un poco surge toda esta historia, se dieron cuenta que en este Banco Ambrosiano, que supuestamente financiaba, ¿no?, de forma pura y pulcra las actividades económicas de la Iglesia, pues estaba también metida la mafia, estaba metida una logia masónica que era la P2, la Propaganda 2, y claro, que estuvieran implicados en estos asuntos turbios, y luego sobre todo cuando se empezó a indagar dónde había ido a parar este dinero, porque claro, hubo una especie de bancarrota, de quiebra económica, donde quedaron en entredicho muchísima gente, ¿no? Porque este fraude dejó un agujero de 1.300 millones de dólares, nada menos, en el Banco Ambrosiano de Milán. Y en aquel momento el director era Roberto Calvi y todo apuntaba directamente a otra institución que es la que avalaba todas estas finanzas. Y esta institución era el Instituto para las Obras de la Religión, el famoso IOR, que dirigía por entonces el monseñor Paul Marcinkus. Marcinkus, ya sabes que es un poco el cerebro de todas estas tramas. Y a partir de ahí, ya te digo, se fue tirando del hilo, y lejos de pasar desapercibido, ¿no?, o intentar tapar aquel escándalo financiero, pues iban cada vez saliendo más flecos, más escándalos añadidos, que al final pues ocurrieron muchas cosas, entre ellas pues varios suicidios o varios asesinatos encubiertos en suicidios. Desde luego, cuando vinculamos en casos como este a la Iglesia con sectores de la mafia, Jesús, lo estamos haciendo directamente también con tráfico de drogas, blanqueo de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ahí está lo curioso, sorprendente y escandaloso del asunto, ¿no? Porque ya te digo, cuando se empezó a tirar del hilo, se dieron cuenta de que, bueno, vale, si hay este fraude, este agujero de 1.300 millones de dólares que debería tener el Banco Ambrosiano y que no tiene, ¿dónde ha ido a parar? Y en dónde ha ido a parar, pues aquí entraba un poco todo el tinglado, ¿no? Porque ha ido a parar a sitios en principio insospechados para cualquier creyente que cada domingo vaya a la iglesia, a la misa, ¿no? Y diga, bueno, ¿qué están haciendo aquí con un poco con el dinero? Que en definitiva, gran parte de él forma parte pues de las donaciones que hacen particulares y que hacen instituciones privadas. Fue a muchos sitios ese dinero, ¿no? Ya digo que fue una labor un poco de bastantes años donde se fue desentrañando todo este tinglado, y parte de ese dinero, por supuesto, iba a la mafia, porque estaban muchos mafiosos metidos hasta las trancas, no solo Tizio Kelly, que era el propulsor de la Propaganda 2, sino más gente. Luego también se supo que parte del dinero iba para financiar un sindicato, el sindicato Solidaridad, que por entonces no se hablaba mucho de él, pero bueno, que sí tenía una labor fundamental en Polonia, sobre todo para erradicar
el socialismo imperante que había en Polonia. Entonces quisieron meter parte de ese dinero pues para financiar este sindicato de Lech Walesa, que es algo que tampoco se llegó a conocer mucho en aquella época, porque como bien sabéis estaba muy implicado también, en cierta forma, me refiero a lo que era el desarrollo del sindicato, el Papa Juan Pablo II, y por eso nunca se quiso tampoco tirar demasiado de ese hilo para ver cuánto dinero había ido a parar a ese sindicato. Y luego, bueno, pues a otro tipo de empresas, a blanqueo de dineros, incluso una empresa también de preservativos donde se dijo que había ido a parar parte de estos fondos, de este dinero. Y como te puedes hacer una idea, una serie de casos muy turbios, muy problemáticos, muy escabrosos, que dejó en un papel muy malo a un poco a la Iglesia en general y al Vaticano en particular, pero quedó muy claro que una cosa era el Vaticano, las finanzas, y otra cosa era, pues bueno, aquella gente que de buena fe siempre estuvo al margen de todo este tipo de cosas. Pero bueno, es algo que hay que contar, porque en definitiva sí que dentro de la historia reciente de la Iglesia esto fue algo que manchó un poco su honorabilidad y su buen nombre. Diferentes escándalos, además, ¿verdad, Jesús? No exclusivamente este al que nos hemos referido del Banco Ambrosiano, sino, como tú mismo indicabas, otras muchas relaciones. Incluso se habla de que pudo la Santa Sede participar en cierta forma con el gobierno de los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Sí, la verdad que sí, hay muchos escándalos. Digo que este fue el más conocido, pero hubo otros no tan conocidos, que era un poco pues ese destino donde fue el dinero negro, porque en definitiva estamos hablando de un dinero negro con el que hacía y deshacía un Estado vaticano soberano, y por eso no se le podía tampoco investigar de una forma fehaciente, como pasa con las finanzas de cualquier banco, ¿no? De cualquier banco central. Y en este caso estamos hablando del Banco Ambrosiano, que era como el banco central del Vaticano, y por lo tanto sujeto a las normas de los pactos lateralenses del año 1929, donde había un cierto secretismo en el cual no podían indagar los jueces o los fiscales. Y bueno, pues gracias a eso se ampararon en hacer pues varias trapicherías, ¿no? Una de ellas, una de las cosas que se comentaba y que parece que tiene sus visos de realidad, ¿no? Porque así aparece recogido en varios libros, es un poco lo que se llama la Operación Pez Volador. La Operación Pez Volador, curioso nombre, ¿verdad?, que parece de una película de Lisbon, fue llevada a cabo a finales del año 1981. Como ves, este año fue un año crítico y clave para el Vaticano, y lo que se comenta, y así lo dicen varios investigadores, como el caso de Eric Frattini, que lo publica en su obra Secretos Vaticanos, él comenta que a través de esta operación de Pez Volador se vendieron misiles a la dictadura militar argentina, que por entonces estaba comandada por el almirante Masera, y se utilizó estas ganancias para financiar, como ves, lo que te comentaba antes, el movimiento Solidaridad en Polonia. Bueno, el argumento es curioso, pero resumidamente estaba implicado ahí casi todo el mundo, ¿no? Y por supuesto también el gobierno norteamericano, a través de Vernon Walters, que era el todopoderoso embajador de Ronald Reagan en aquella época. Lo que se hace es que se venden unos misiles SOCED a la dictadura argentina, y el pago se tiene que hacer a través de una compañía interpuesta que se llama Bellatrix, y que está ubicada en Panamá, y de la que el Vaticano pues era propietario del 68%, o sea que, como ves, también estaba metido hasta las trancas en esta empresa. El dinero de esta empresa queda un tiempo en varias cuentas, en concreto en 2 cuentas de Panamá, hasta que más tarde se utiliza para financiar en parte el sindicato Solidaridad de Lech Walesa, y en parte pues otro tipo de tramas oscuras y financieras. Y ahí es donde las gestiones las tiene que realizar un cardenal del Vaticano, que era Luigi Poggi, también jefe de los servicios secretos del espionaje de Juan Pablo II, también el apoyo de Vernon Walters, como te comentaba, que era el embajador de Ronald Reagan. Así que, en fin, estaba todo el mundo implicado ahí. Esto al final se dio a conocer, y es tan increíble, ¿no?, que ni siquiera un guionista de Hollywood se ha podido imaginar una trama tan complicada, pero que en este caso fue cierta y con muchas implicaciones en muchos lugares. Lo que pasa es que se dio a conocer no en el año 1981, sino más tarde, es decir, cuando poco a poco ciertos papeles fueron desclasificados, y gracias a la libertad de información pues pudo salir a la luz todo esto. Hay un par de personajes que además mencionas en tu artículo, Jesús, que me gustaría que explicaras a nuestros oyentes qué papel desempeñan en todas estas historias. Por un lado, Marcinkus, y por otro lado, Michele Sindona. Sí, pues son 2 personajes claves, como ves, o sea que, Paul Marcinkus siempre ha sido ese gran personaje, ese cerebro gris, que estuvo durante muchos años
pues rigiendo ni más ni menos lo que era la banca vaticana o el Banco Vaticano, que es el Instituto de las Obras para la Religión. O sea, que ese es un poco los distintos nombres que ha recibido, ¿no? Pero hay mucha gente un poco que se despista, ¿no? El Instituto para las Obras de la Religión, el IO, siempre fue dirigido durante mucho tiempo por Paul Marcinkus, que era pues uno de los hombres fuertes de Pablo VI, y es el mismo Banco Vaticano, es la misma cosa, ¿no?, que está dentro del Estado Vaticano. Bueno, pues siempre ha sido un personaje muy siniestro, un personaje que ha dirigido toda la política financiera, el que ayudó, por ejemplo, para que Roberto Calvi pues fuera el presidente del Banco Ambrosiano de Milán, el que estuvo en todos los tejemanejes de la Logia P2, en fin, un personaje curioso, fascinante desde un punto de vista novelístico, pero que fue el que más embarulló y que más obligó, ¿no?, a que el Vaticano tuviera que sacar este tipo de cosas para limpiar un poco su nombre. Y claro, y relacionado con él hay otro personaje que es el que siempre se ha llamado el banquero de la curia o el banquero de Dios, que era Michel Sindona. Michel Sindona, bueno, para que nos hagamos una idea, era la persona que estaba totalmente relacionada con la mafia. Es el que mete la mafia en el Vaticano. Se convierte en un asesor financiero en la época de Pablo VI. Y Pablo VI no sabía que tenía tantas ramificaciones con la mafia, pero efectivamente, él una vez que toma el control financiero, pues sobre todo para evitar impuestos, para que finca la banca vaticana no la gravaran con demasiados impuestos, él se lo sabía prácticamente todos los trucos, hombre, para no sabérselo, porque realmente él había estado asesorando sobre todo a los mafiosos más conocidos de Nueva York, que era la familia Gambino, o sea que Sindona, llamado alias el Tiburón, pues la verdad es que ya había comenzado una carrera blanqueando de forma magistral la fortuna de la familia Gambino y por lo tanto blanquear la fortuna del Vaticano no le costaba demasiado. Así que así se pusieron de acuerdo un poco toda esta gente, sobre todo estos 4 personajes maquiavélicos, que es Roberto Calvi como director del Banco Ambrosiano, Paul Marcinkus como director de la Banca Vaticana o del Instituto de las Obras para la Religión, Licio Gelli de la Propaganda 2 y Michel Sindona, el famoso banquero de Dios, que es el que obraba, manejaba y hacía todo tipo de desmanes. Claro, ¿qué ocurre? Que al final Roberto Calvi, cuando se destapa todo esto en el 81, Roberto Calvi muere supuestamente suicidado en 1982, Sindona se suicida un poco más tarde, en 1986, y el que sale de rositas prácticamente es Paul Marcinkus, que se va a un retiro dorado en Estados Unidos, en concreto una parroquia de Detroit, donde murió hace muy poquito, en el año 2006. O sea, bueno, esto es un poco por encima estos 2 personajes que tú me decías. Desde luego, Jesús, no podemos evitar, suponemos que también nuestros oyentes, pensar que, bueno, cualquiera de estos escándalos o todos ellos pudieran tener relación o cierta relación con otro suceso que fue tremendamente importante, como el atentado contra Juan Pablo II. ¿Puede existir algún vínculo, alguna relación de algún modo entre una cosa y otra? Pues sí, así lo ha creído muchísima gente, ¿no? Investigadores serios que se han adentrado en esta documentación, pues claro que lo vieron, porque vieron esta conexión, me refiero. Ten en cuenta que la muerte de Juan Pablo I fue muy sospechosa. Que alguien muera al cabo de 33 días de llegar a la silla del Vaticano, ¿no?, la silla de San Pedro, pues llama mucho la atención. Además, alguien que no tenía ninguna enfermedad grave ni nada parecido. Claro, aquí incluso se han escrito novelas, hay películas un poco en relación a lo que pudo haber ocurrido o que intentó desvelar Juan Pablo I para que su información fuera tan peligrosa, como que mucha gente pensó que era más interesante retirarle de ahí, del papado, y por lo tanto asesinarle. Bueno, lo que se cuenta, un poco así a nivel muy resumido, ¿no?, por supuesto, es que los obispos, una vez que el Papa Luciani llega a tener ese poder, ¿no?, cuando ya le nombran Papa, los obispos, los más cercanos a él, le recomiendan o le asesoran que investigue los asuntos tanto de Calvi como de Sindona. O sea, por entonces se oye hablar muchas cosas raras, y cuando él llega al poder, pues, y estamos hablando del año 1978, él quería quitar de un tajo todo esto. Fíjate, antes de que estallara el escándalo, que el escándalo estalla en 1981. Bueno, pues en 1978 él ya sabe que hay algo raro ahí, y este patriarca veneciano, ¿no?, Alberto Luciani, dice, bueno, vamos a intentar poner orden en el asunto. Se entrevista con unos y con otros, habla con las personas que él cree que saben más de estas operaciones financieras urdidas por los banqueros para evadir impuestos, y uno de ellos, uno de sus cardenales,
pues le comenta que no, que lo que se está haciendo es ni más ni menos, pues eso, que hacer con el dinero de la Secretaría de Estado del Vaticano, se está haciendo con el dinero lo que siempre se ha hecho para que se pagara menos impuestos al gobierno italiano. Entonces, él se queda extrañado y dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la Iglesia de los pobres? En nombre de Dios, dice él. Y el cardenal, que era Benelli, le replica, no, todo esto se hace en nombre del dividendo. Bueno, Juan Pablo I parece que llega al Vaticano con la idea clara de limpiar aquello, ¿no? Y por supuesto, de quitarse del medio a Marcinkus, que él sabe que es un poco el cerebro gris, el cerebro pues más perverso de todo eso. Así que, mira tú por dónde, entre unas cosas y otras, él quiere desmontar este gigantesco entramado financiero, quiere eliminar un poco toda esa referencia mafiosa, porque ya por entonces Sindona ya estaba allí, ya digo que Sindona fue alguien que le impuso Pablo VI, él quiere limpiar todo esto y, mira tú por dónde, en la tarde del 28 de septiembre de 1978 tiene una larga conversación con uno de sus cardenales más adicto, Villot. De hecho, Villot era el que iba a sustituir a Marcinkus, en el que le comunica su decisión de poner fin a las relaciones entre el IOR, el Instituto para las Obras de la Religión, y el Banco Ambrosiano. Bueno, pues esa misma noche, Luciani fallece a los 33 días de haber llegado al trono. Y este tipo de cosas son las que suponen muchos especialistas que hay demasiados indicios para suponer que fue asesinado deliberadamente. Además, nunca se le hizo una autopsia, en fin, todo lo que rodea su muerte es muy enigmático. Pues aunque no existen las pruebas definitivas, yo creo que sí hay indicios suficientes para suponer que esa decisión suya que tuvo de limpiar de la escoria a todo lo que había en el Vaticano, esa escoria fue al final lo que terminó con su vida. Desde luego parece un argumento propio de la mejor novela o incluso de una película, pero nos gustaría que quedara claro que todo lo que estamos hablando son cosas que verdaderamente han sucedido. Lo que pasa, quizás, Jesús, es que también la Iglesia ha sido adornada por otras tantas historias que estas sí carecían de base en la realidad. Sí, claro. Bueno, alrededor de la Iglesia, como pasa, ¿no?, con cualquier institución tan llamativa, ¿no?, como puede ser la Iglesia, que pues durante 2000 años pues ha intervenido de una forma directa no solo en los asuntos religiosos, sino también civiles, ¿no?, de Italia y del mundo católico. Así que es como un objetivo muy claro para las críticas, para las conspiraciones, para decir de todo. Y cuando digo de todo es las mayores burradas y, bueno, pues las mayores historias truculentas que se han generado. Y no me refiero solo de la época de la Inquisición, o no me refiero solo de la época de esos papas, en fin, que hacían de todo, menos obras pías y obras religiosas, ¿no?, donde se sabe que conspiraban, que se mataban entre ellos, que participaban en guerras, que financiaban cruzadas. Bueno, pues todo esto ha habido en la Iglesia. Pero es cierto que también se les han atribuido cosas que no son ciertas. Pero yo creo que dentro de esa ceremonia de la confusión, en la que todo el mundo quiere que algún prelado, algún cardenal, alguna sociedad secreta del Vaticano, pues forme parte de este tipo de conjuras. La clásica novela del Código da Vinci, ¿no? Sí. Como ahí meten un poco al Opus Dei como los malos, y muchísimas otras novelas y otras películas donde siempre hay alguien del Vaticano que quiere tapar cualquier conocimiento que desvele la verdad imagínate, sobre la muerte de Cristo, o sobre algún papiro que se haya encontrado, sobre algún hallazgo arqueológico que dé luz a esa historia del cristianismo. Pues siempre parece que hay alguien, algún grupo pernicioso y maléfico y oscuro dentro del Vaticano que se encarga de paralizar todo este tipo de cosas. Y claro, y alrededor de todo esto solo te cuento una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, de las burradas que se han dicho alrededor del Vaticano, y cosas que evidentemente no son ciertas, pero bueno, que hay personas que se las han creído al pie de la letra. Una de ellas es que se piensa que dentro hay todo un grupo extraterrestre, ¿no?, que hay algunos cardenales que son extraterrestres y que están urdiendo de determinados planes para el futuro para conseguir un poco ese orden mundial, un poder del mundo. Y bueno, pues los extraterrestres alrededor de los Illuminatis, otra sociedad secreta de estas perniciosas, dicen que estarían dentro de esa cúpula vaticana pues urdiendo estos planes. Bueno, pues como ves, hay un totum revolutum, hay una especie de diáspora teóricas y hipotéticas de todo tipo, donde hay que saber muy bien encauzar lo que es la verdad y lo que es la mentira. Así que sí es bueno un poco tener en cuenta que el Vaticano son muchas cosas,
pero no olvidemos que también hay muchísimas luces al lado de unas pocas sombras. Lo que pasa es que las sombras son las que generan más leyendas, más escándalos, más titulares de prensa, ¿no? Y como ves, pues muchas burradas y muchas teorías y hipótesis totalmente absurdas. Motivadas por el secreto, ¿no?, que hay en torno al Gran Archivo Vaticano. A partir de ahí pues surgen un sinfín de leyendas, algunas con más peso y otras evidentemente con menos. Jesús, ¿tenemos motivos para pensar que todos estos escándalos a los que hemos aludido son parte exclusivamente del pasado, o por el contrario es bastante probable que siga habiendo historias de este tipo en torno al Vaticano? No, todavía hay, seguro, no me cabe ninguna duda. A ver, en todo organismo, en toda institución o incluso en toda empresa que haya mucho dinero, siempre hay escándalos, siempre hay historias turbias. Es normal, el poder y el dinero están asociados precisamente a este tipo de cosas que luego generan sangre, asesinatos, conspiraciones de todo tipo. Y el Vaticano, así es decir, tiene una riqueza inmensa, no se ha evaluado. Dicen que supera, por supuesto, como cifra millonaria, la cantidad que pueda tener Bill Gates. O sea, fíjate de las cantidades de dinero que estamos hablando, de todo tipo, ¿no? Tanto en joyas, en reliquias, en inmuebles, en todo. Entonces, cómo no, cualquier empresa, cualquier institución de estas características, pues genera muchísima leyenda negra. Así que no solo en el pasado, que más o menos está estudiado y sabemos un poco quién eran los papas mejores y peores, ¿no?, a lo largo de su historia, sino que en la actualidad se están dando muchos de estos casos. No tanto o tan espectaculares como cuando estalla la banca ambrosiana, ¿no?, y todo lo que ha generado, pero últimamente están saliendo libros, además publicados con seudónimos como el de los milenarios o los discípulos de la verdad, que así es como se llama, ¿no?, porque dicen que hay detrás una serie de obispos y de cardenales que no quieren revelar su nombre. Bueno, pues bajo estos seudónimos están publicando libros donde cuentan, o dicen ellos que están contando, pues todo tipo de rumor que circule por los pasillos o las alcantarillas del Vaticano, ¿no? Así que libros como Mentiras y Crímenes en el Vaticano, un libro que se publicó en el 2000, o A la sombra del Papa enfermo, un libro que se publicó en el 2001, firmado con este nombre de los discípulos de la verdad, pues es lo que quiere generar, no sé, hay un poco de todo, desde puntos de verdad a puntos totalmente oscuros e indemostrables. Uno de los más conocidos, y además que incluso se ha publicado también en España, es un libro que en Italia se titulaba Lo que el viento se llevó en el Vaticano. Es un título muy curioso, ¿no? Y en España se editó hace poco con el nombre del Vaticano contra Dios. Se publicó en el año 1999. Bueno, pues lo que intenta desvelar este libro, que lo firman los milenarios, es acusar a ciertos personajes de la jerarquía vaticana de homosexualidad, de ser unos instigadores, de ser codiciosos, de apropiarse de un dinero público que a ellos no les corresponde, pero que gracias a sus tejemanejes, a sus maniobras siniestras, pues hacen inmensamente ricos. Y sobre todo, el mayor escándalo últimamente, cada vez que sale a relucir el Vaticano, es sobre los asuntos de homosexualidad o de pederastia. Eso sí que hay datos contrastados, sobre todo en la diócesis de Boston, en Estados Unidos, donde si no lo atajan a tiempo, sí que va a generar muchísimos otros titulares que no le van a hacer ningún bien ni a la Iglesia ni al Vaticano en particular. Antes de terminar, Jesús, hay algo que nos ha llamado mucho la atención de tu artículo, y es cuando te refieres a la existencia de logias masónicas dentro de la propia Iglesia. Es ciertamente significativo esto, ¿no? Sí, porque además sería algo contradictorio, hombre. Todo lo que estamos diciendo en principio es contradictorio con la Iglesia y con el Vaticano, porque fíjate, estamos hablando prácticamente de crímenes y de todo tipo de barbaridades ilegales, ¿no? Pero sí, es verdad que eso es un rumor persistente durante muchísimos años, de que dentro del Vaticano hay logias masónicas. Eso que, ya digo, por propia naturaleza, el Vaticano en principio no admite que haya masones, ¿no?, según ciertos principios básicos que ellos han publicado en más de una ocasión. Así que, ¿es verdad o no es verdad que existen masones? Bueno, hasta se han publicado listas. Hay listas enteras, hechas y derechas, donde se habla de ciertos masones que serían o bien obispos, o bien cardenales, o las dos cosas a la vez. Hasta el punto de que incluso hay una obra, un libro que yo recomiendo, del investigador Pepe Rodríguez, que comenta, la obra se titula Masonería al descubierto,
que comenta un poco todo esto, ¿no? Incluso dice que la nómina de clérigos masones varía muy ligeramente, ¿no? Varía en función de quién publique esa lista. Pero, según él, llega hasta 120 nombres, la mayoría de ellos son obispos y un pequeño grupo de cardenales, y en proporción representarían un 2% de los obispos y un 7% de los cardenales, que serían masones y que estarían involucrados de una forma directa en los manejes políticos y religiosos del Vaticano y de la Iglesia, ¿no? Bueno, ¿será verdad o no será verdad? No lo sabemos, pero puede ser que sí que haya alguien muy vinculado a la masonería, digo, a pesar de que dentro del código interno de lo que es el Vaticano, los masones, por su ideología, estarían prohibidos, ¿no? O por lo menos prohibido el hecho de que ocupen cargos directivos, cargos de importancia estratégica. Pero si todo fuera verdad, y algo de verdad habrá, porque estas listas no dejan de publicarse una y otra vez, pues sí que estamos hablando de unos cuantos masones, algunos de ellos ocupando puestos importantes, que serían un poco discípulos directos del mítico Licio Gelli, ¿no? Y ese círculo privado de masones que, a pesar de que quedó erradicado, sí que debió dejar algún que otro resquicio por ahí, ¿no? Así que la lista pues bueno, es larga, ¿no? Incluso se habla de cardenales más o menos conocidos. Uno de ellos, que os lo he comentado esta noche en la entrevista, que es Jean Villot. Pues Jean Villot es uno de los que más salen dentro de estas listas masónicas. Lo que haya de verdad o mentira nunca lo sabremos, como siempre, pero bueno, cuando el río suena, algo de agua debe llevar. Pues amigo Jesús Callejo, ha sido como siempre un auténtico placer conversar contigo estos minutos. Te agradecemos tremendamente que nos dediques este tiempo, tanto tú como el resto de compañeros de la Rosa de los Vientos. Nunca tenéis un no por respuesta para nosotros, y eso nosotros lo agradecemos muchísimo. Hombre, faltaba más, ya sabes que estamos todos un poco en este mismo camino, ¿no? O sea que somos compañeros, como tú decías, y cualquier estos temas que a tanto nos gustan y nos apasionan, pues bueno, qué mejor forma, ¿no?, de divulgarlo pues a través de las ondas, y sobre todo saber un poco lo que hay de verdad o mentira pues en tantos misterios que tenemos tan cercanos, en este caso pues misterios religiosos que tanto nos atañen. Por supuesto. Pues amigo Jesús Callejo, lo dicho, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, Raúl, un fuerte abrazo para ti y para todos tus oyentes. Hasta luego. Hasta luego.